Hoy voy a compartir con ustedes algunos datos sobre la Biblia que considero importantes y que tal vez ustedes no conocían, empezando por la lista de los libros de la Biblia, sus categorías y otros datos más. Bienvenidos, yo soy Joey, soy un laico católico. Este es el primer video de una serie que voy a llamar Lo que no sabía sobre la Biblia. Así que acompáñenme viendo este video hasta el final y si les gusta este tipo de videos, suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos de los próximos videos que voy a tener en esta serie. Primero que nada, quiero pedirles que si pueden me dejen un comentario abajo diciéndome cuál es su libro o versículo favorito de la Biblia y por qué razón. Ahora sí podemos empezar. La mayoría de las personas saben que la Biblia se divide en dos partes importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de 46 libros y el Nuevo Testamento se compone de 27 libros, para un total de 73 libros. Lo que muchos no saben es que estos libros los podemos clasificar en varias categorías o temáticas. Primero vamos a clasificar estos libros. Específicamente vamos a empezar con el Antiguo Testamento y comenzamos con el Pentateuco, que se llama así porque son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Este término de Pentateuco viene del griego y literalmente quiere decir 5 volúmenes. Los judíos no lo conocen así, ellos no lo conocen como Pentateuco, sino como la Torá. Según la tradición judeocristiana, Moisés fue quien escribió el Pentateuco. Estos libros que son parte del Pentateuco son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda categoría son los libros históricos. Y estos libros se llaman así porque narran la historia del pueblo de Israel. Estos libros son el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. La próxima categoría, algunos le llaman de diferentes maneras. Se les conoce como libros didácticos por su enseñanza. O también otros le llaman como libros poéticos por su forma, la forma en que están escritos de una forma poética. Y también lo pueden llamar libros sapiensales por su contenido espiritual. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantares, Sabiduría y Sirásida, o Eclesiástico. Y la cuarta categoría se le llama libros proféticos, a los cuales pertenecen los siguientes libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En algunas ediciones de la Biblia, los libros de Jeremías y Lamentaciones vienen unidos como un solo libro. Y pudiéramos decir hay como una quinta categoría, por así decirlo, aunque en realidad no es tanto una categoría sino una lista. Pues estos libros ya ya están aquí en estas listas que ya les mencioné anteriormente. Ya forman parte de una de esas categorías. Y estos libros son lo que conocemos como los libros deuterocanónicos. Deuterocanónico significa del segundo canon. Estos son 7 libros que pertenecen a nuestro canon bíblico, pero que no están en las Biblias de nuestros hermanos separados. Más adelante yo les voy a dar la historia de cómo y por qué esos libros los tenemos los católicos en nuestras Biblias, pero no los tienen nuestros hermanos separados en sus Biblias. Estos 7 libros son Tobías o Tobit. Algunos dicen, en alguna Biblia aparece como Tobías, en algunas aparecen como Tobit. Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirásida
o también Sirácides. Varía en algunas Biblias como le llaman a ese libro. Y el otro libro es Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Ahora vamos a clasificar los libros del Nuevo Testamento. Primero tenemos los evangelios. La palabra evangelio significa la buena noticia. Son 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, y ellos nos cuentan la buena noticia por medio del relato sobre la vida de Jesucristo, desde que vino al mundo encarnándose de la Virgen María hasta después de su muerte y resurrección. Cada uno es un recuento de las cosas que sucedieron desde puntos de vista diferentes. Los libros que pertenecen o se conocen como evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los 4 evangelios, 2 fueron escritos por apóstoles de Jesús, que fueron el evangelio de Mateo y el de Juan. Los otros 2 fueron escritos por discípulos de los apóstoles. Marco era escriba y discípulo de Pedro. Y Lucas, el libro de Lucas, que fue, el evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, que él fue el discípulo y compañero de viajes de Pablo. Algunos eruditos del tema dicen que Lucas entrevistó a la Virgen María porque al principio de su evangelio él dice que él investigó con los que fueron testigos desde el principio. Como obviamente él es el único que habla de la anunciación, o sea, de cuando vino el ángel y la anunció a María, pues se entiende que si él investigó con los que fueron testigos, quien único estuvo en la anunciación fueron María y el ángel Gabriel. Yo no creo que obviamente pudiera entrevistar al ángel Gabriel, así que por eso se dice que lo más probable es que entrevistara a María para poder conocer esos detalles, que según ese mismo evangelio dice que María guardaba esas cosas en su corazón. La segunda categoría que tenemos del Nuevo Testamento, pudiéramos decir, no es una categoría como tal, sino es simplemente los hechos de los apóstoles, que fue escrito por Lucas también, y cuenta la historia de la iglesia primitiva. La primera parte de los hechos de los apóstoles se centra en Pedro, y la segunda parte se centra más en Pablo. Como ya mencioné, el autor de este libro es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. También tenemos las cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Y estas son cartas que los apóstoles escribieron para las diferentes comunidades. La mayoría de esas cartas fueron escritas por el apóstol San Pablo. Estas cartas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y tenemos como último categoría el Apocalipsis. Este libro es su propia categoría, por así decirlo, porque este libro fue escrito por el apóstol Juan y trata sobre la visión que tuvo el apóstol. Él tuvo una visión del cielo cuando un ángel se le apareció y le dijo que escribiera lo que él iba a ver. En esos momentos la iglesia estaba pasando por una persecución a manos del emperador romano Nerón, y por esta razón, para evitar que los arrestaran por tener un texto cristiano, Juan escribió este libro en un género literario conocido como apocalíptico. Esto es un género, no significa que es de fin del mundo, es simplemente un género. El género apocalíptico expresa por medio de símbolos y metáforas complejas la situación de sufrimiento de los cristianos y de su esperanza en la segunda venida de Cristo. Por esta razón, este libro es un libro bastante complejo y que muchas veces puede llegar a confundir al que lo lee de manera literal y quiere entenderlo sin tener una visión espiritual sobre este libro. Este libro no tiene nada que ver con fin del mundo,
con explosiones, volcanes saliendo eruptando por todas partes, ¿no? Este es un libro hermoso. En algún día a lo mejor le haga un video explicando sobre este libro completamente lo que significa. Es un libro eucarístico y uno de los libros más bellos que hay en la Biblia, en mi opinión personal. Si tienen una pregunta, duda o crítica, déjenmela en los comentarios. No se les olvide suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este video o les ayudó, aunque sea un poquitito, pues denle like y compártanlo. Muchas gracias y hasta la próxima.